Usted sabe que pues a partir de la caída de la economía que ha traído el confinamiento por el COVID-19, pues ha sido el empleo, digamos que uno de los rubros más afectados a nivel global. En nuestro país, por supuesto, pues no es la excepción. Se estima que 12 millones de empleos se han perdido en los últimos meses, 2 millones o alrededor de 2 millones en el sector formal, el resto en el sector informal. Y de ahí que pues los tomadores de decisiones, los directores de empresa, pues estén muy atentos a el desempeño, a la ruta que puede tener el mercado laboral en los próximos días. Y precisamente para hablar con nosotros nos acompaña Ricardo Rodarte. Él es el director general en México de OCC Mundial y bueno, pues están, digamos que presentando lo que llaman el termómetro laboral OCC. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes y encantado de estar aquí en el programa. Gracias por el interés y el espacio. Pues sí, quisiéramos comentar con ustedes acerca de los últimos datos que se Sí, han publicado en el termómetro laboral de OCC, en donde hemos visto que todavía hay un gran porcentaje de empresas que están en pausa de contrataciones. Esto es el 38%. El resto, la buena noticia, digamos, relativa, es que hay un 62% de empresas que ya están reactivando sus contrataciones. Esto es principalmente de empleos formales. Hay 39 de ellas que están contratando puestos críticos, 15% contratan con normalidad y un 8% están contratando mucho más que antes de la pandemia. claro. Este es en términos generales el termómetro, Rogelio. Sí, por supuesto, Ricardo. ¿Qué sectores son los que han comenzado a reactivar la contratación de trabajadores? Pues mira, esta semana principalmente lo vimos en áreas de trabajo administrativas, mercadotecnia y recursos humanos, lo cual indica que hay ya una cierta reactivación en las empresas para prepararse a contratar más personas, ¿no? Y los Exactamente. sectores en los que más se ha, digamos, reactivado la contratación es en el sector salud, desde luego, minería, energía y recursos naturales, TI, tecnologías de información y sistemas, educación, mucha educación para educación en línea, call centers y todo el tema de logística, transportación y distribución y almacenaje. Claro. Desde su punto de vista, Ricardo, ¿qué tanto va a continuar pues esta práctica del trabajo desde el hogar a partir pues de que pues sigue creciendo el número de contagios en nuestro país de COVID-19? Sí, totalmente. Hemos hecho algunos estudios precisamente del home office y esto llegó para quedarse. Va a ser una combinación de trabajo híbrido, ¿no? Entre ir a las oficinas, a los centros de trabajo y seguirse trabajando a través de home office. En una de las encuestas que hicimos sobre este tema, identificamos precisamente que hay un 79% de las empresas que está muy satisfecha con el desempeño de sus colaboradores, que está siendo alto a muy alto, mucha productividad. Por el otro lado, también es importante destacar que las empresas tienen que reconocer más a sus empleados. Hay casi un 50% de empleados, de acuerdo a la encuesta de esta semana, que se sienten poco reconocidos, en Es, cuanto que solo hay un 31% de empleados que se sienten muy reconocidos bajo esta forma de trabajo y un 20% que no tiene información al respecto. claro, en esta coyuntura, Ricardo, ¿tú crees que se modifique de alguna manera la relación entre las empresas y sus empleados en temas como remuneraciones, prestaciones y otro tipo de incentivos? Sí, desde luego se están analizando mucho esquemas distintos en los que el famoso salario emocional también juega una parte muy importante. La gente en general está contenta teniendo mucho más tiempo, siendo más productiva, ahorrando espacios de transporte y desde luego el riesgo que esto conlleva, ¿no? Para no infectarse del COVID. Sí. Entonces también hemos detectado que 6 de cada 10 profesionistas están incursionando en temas estilo freelancing, ya sea de manera directa o indirecta con las empresas, cuando antes de la pandemia era 35% solamente. Entonces casi se ha duplicado en que las personas estén dispuestas a un esquema de trabajo distinto, ya sea directo o indirecto con las empresas.
Sí, en la parte de las remuneraciones, Ricardo, vimos que pues en las primeras semanas de confinamiento pues se llegaron a acuerdos para ajustar los salarios, pues mientras estaba la parte más dura o lo que se pensaba que iba a ser la parte más dura de la pandemia. ¿Esto se ha comenzado a modificar para, digamos, que los trabajadores reciban ya su sueldo como estaban antes de este confinamiento? Pues sí, poco a poco también en la encuesta que hemos hecho alrededor del tema del home office, vemos que hay un 46% de personas que están muy agradecidas porque no han tenido que sufrir recortes salariales o empleo, y eso se ha ido mejorando semana con semana. Claro. ¿Y la expectativa para este segundo semestre por parte de OCC Mundial, cuál sería para México? Pues mira, hay dos datos bien interesantes. Por un lado, es un 37% el impacto que hemos estimado que se va a tener en todo el año calendario, de enero a diciembre 2020. Ahorita ya empieza a haber cierta recuperación semana con semana en el número de ofertas de empleo que están publicando en el sitio. Y por otro lado, en el termómetro laboral también publicamos cada semana cuál es el sentimiento de las empresas al respecto de la recuperación, y ha subido un poquito. Hay un 55% de las empresas que les va a tomar más de 6 meses recuperarse, un 10% de ellas que solamente les va a tomar de 0 a 3 meses recuperarse, y 35%, una tercera parte, un poquito más, de 3 a 6 meses. De los 2 millones de empleos que se estima se perdieron en el sector formal, ¿cuántos podrían recuperarse en este segundo semestre? Pues pensamos que va a ser una recuperación muy larga. Sin duda no va a ser al 100%. En nuestras estimaciones están más alrededor de 18 a 24 meses para poder recuperar por lo menos el grueso de estos empleos que se han perdido. Y del lado informal pensamos que va a tardar todavía más. Claro. Pues Ricardo Rodarte, queremos darte las gracias por acompañarnos esta tarde de Negocios en Imagen, pues un tema, el del empleo, que pues se sigue puntualmente por los tomadores de decisiones y por supuesto por el gobierno, porque pues es un indicador clave de en qué velocidad se está dando la recuperación o podría darse la recuperación de la economía en nuestro país. Muchas gracias. Igualmente, Rogelio, gracias a ustedes. Los invitamos a ver toda la información que se actualiza cada lunes en el termómetro laboral de OCC y a descargar nuestra app móvil para búsqueda de empleo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Ricardo. Y bueno.